El hombre actual es el resultado de un largo proceso de evolución, el cual se desarrolló junto a otras muchas especies de plantas y animales. Al arribar al siglo XXI, en el pináculo de un enorme desarrollo científico-técnico, lo hacemos también con un proceso acumulativo de agresión despiadada a la naturaleza, el cual ha sido tan grande que hoy tenemos que enfrentarnos a la denominada crisis ecológica o crisis ambiental global. Para tratar de resolver esta crisis, en la denominada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se fortaleció la idea de que el hombre debe seguir interactuando con la naturaleza, pero de una forma armónica y sostenible, es decir, tomar lo que ella nos brinda racionalmente, causando el menor daño y preservando las riquezas que ella atesora para que también puedan ser utilizadas por las futuras generaciones. Para lograrlo, se hace necesario fomentar, organizar y establecer medidas que garanticen la protección y conservación, lo que conlleva, entre otros aspectos, a proteger la biodiversidad. Diversidad biológica es la expresión de todo lo que es la vida en nuestro planeta, que es la base patrimonial de toda la vida que existe en nuestro archipiélago. El oxígeno que respiramos es gracias al oxígeno que producen las plantas. Las plantas son parte de la biodiversidad, son los bosques y plantas que son parte de la biodiversidad, y sin esos bienes y servicios no pudiera existir la vida en nuestro planeta. Nuestro país fue uno de los primeros, ya en el año 1998 fue uno de los primeros países que logró tener su primera compilación de diversidad biológica, y cada cierto tiempo se van haciendo actualizaciones de cómo es el estado de la diversidad biológica para poder reportar y que el mundo conozca cuáles fueron los avances o los retrocesos que tenemos en la conservación y la gestión de la diversidad biológica para la vida. La biodiversidad es la base, unas veces visible, otras inapreciable, de la existencia humana. Grandes segmentos de la creciente población desconocen hasta qué punto su bienestar material, social y cultural se sustenta sobre la rica biodiversidad de nuestro planeta. De la diversidad provienen todos nuestros recursos naturales para sobrevivir como nación y como individuos, ya sea por medio de las poblaciones de animales domésticos y plantas cultivadas o a través de las poblaciones naturales de la flora y la fauna. De esta manera se reconocen 4 valores de la biodiversidad para el hombre. El valor intrínseco, que muestra el valor de la biodiversidad con independencia de si es útil al hombre o no. El valor económico, que surge del uso directo de los recursos bióticos. El valor ecológico, que representa el servicio gratuito y generalmente ignorado que realizan las especies y ecosistemas en bien del hombre. Y el valor espiritual, que se deriva del conocimiento de la biodiversidad y de la satisfacción espiritual de poseer un patrimonio natural que podemos dejar a nuestros descendientes y que en nuestro caso representan lo cubano, como nuestra palma real, el tocororo, el zunzuncito, las polinitas o el cocodrilo rombífer. El inventario de la biodiversidad de un país o región pone al descubierto ciertos recursos que pasan a ser usados. Si su uso es sostenible, el recurso se mantendrá indefinidamente o prolongará su presencia, pero si no lo es, esto trae consigo su deterioro y serán necesarias acciones de protección o restauración dirigidas a lograr su rescate. Eso ha ocurrido con muchas especies, algunas tan emblemáticas como nuestras jutías. Descubiertas algunas variedades de ellas hace relativamente poco tiempo, ya hoy varias se encuentran en peligro de desaparecer. Después que yo hice una representación bastante interesante de las distintas especies que se iban colectando en los distintos lugares de Cuba, pues entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿y qué hay en Los Cayos? En Los Cayos, Cuba es un lugar que es famosa por la cantidad de cayos que tiene. Y dije, bueno, pues yo tengo que explorar Los Cayos y colectar allí a ver lo que hay. De esa forma empezamos las expediciones a Los Cayos, y el primero fue Cayo Largo del Sur. En el Cayo Largo del Sur yo fui con Alfonso Silva, que era un ictiólogo que trabajaba con Telmo Naranjo allá en el Instituto de Oceanología, y allí se hicieron las primeras colectas del material que se cogió.
y hubo la primera sorpresa fue el hallazgo de una raza geográfica, una subespecie. Tenía una importancia grande porque no se conocían razas fuera de la isla principal. Lo interesante es que esa fue en la década del 62, más o menos 63. Después yo hice 2 o 3 expediciones más, y en la cual se cogió 1 o 2 ejemplares más, pero posteriormente no se encontraron más carpinteros. Esa es una de las razas que a lo mejor se ha extinguido. Es decir, que todas las poblaciones endémicas de los cayos son extremadamente vulnerables. Y cuando ya existe, cuando aquello no había movimiento ninguno, pero ya empezaron a venir la gente a hacer jaulas para las langostas, cortando miraguano, así que ya empezaron a talar el bosque de miraguano donde vivía el carpintero, así que yo no dudo que a estas horas se haya extinguido. Que cuando empiezan a molestarlo, pues ya viene la extinción. Así que esa fue la primera forma que a lo mejor se extinguió ya. En Cayo Largo del Sur también se encontró una jutía, que fue una momia de jutía porque la encontré, ya se había muerto, pero estaba en perfecto estado, le faltaba la mandíbula, nada más, en la cual cuando se la llevó a Varona, que era especialista de mamíferos, me la dedicó a mí, es la jutía garridoy, que vive en un callito chiquitico que está frente a Cayo Largo del Sur. Posteriormente en Cayo Largo yo cogí 2, tratando de coger ejemplares adicionales, no encontré ninguno, solamente las cagarrutas. Ya después, a partir del 59, yo descubrí 5 especies más, es decir, que había 9 especies, pero me di cuenta que las cagarrutas de jutías eran un carácter taxonómico en la cual se podía, cada una así echaba su pellet diferente, de manera que era fácil identificarla sin tener que cogerla. Y entonces era una gran ayuda, porque nosotros íbamos, por ejemplo, al campo y viendo las cagarrutas y llevándolas y estudiándolas, podíamos determinar cuál era la especie de jutía que estaba ahí, no era necesario colectarla. Es decir, ese trabajo fue publicado en una revista biotrópica. Después se han hecho expediciones a Cayo Largo tratando de coger en las décadas del 80 y del 90, pero lo que se han cogido es congas introducidas. Los pescadores cuando salen a los cayos, pues a mí me contaron que introdujeron congas posiblemente del sur de Batabanó, todos esos cayos, Diego Pérez y la Cucaña y todo eso. Cuando usted hace una introducción en un cayo donde la población es pequeña y distinta, automáticamente desaparece, porque generalmente todas esas poblaciones locales son más pequeñas y más vulnerables con ciertas características. Cuando viene una jutía conga, por ejemplo, que son grandes, vienen, las meten en un cayo, empieza la competencia. Allí no existe gran abundancia de comida, más se alimentan exclusivamente de mangle y de ciertas plantas que pudieran encontrar, de manera que se extinguen rápidamente. Pero bueno, después di otro viaje, ya motivado por eso, di un viaje a Cayo Fragoso, donde yo estaba explorando, no solamente Cayo Fragoso, no, los cayos al norte de Isabela de Sagua, de Cayo Arién. Cuando ya estábamos llegando a la cooperativa pesquera, yo le pregunté, porque mi objetivo no es, aunque yo colectaba jutías, no encontré jutías en ninguno de los cayos que exploré. Yo fui como 5 cayos y no encontré jutías. Le pregunté a Manquito, que era el que nos llevaba en el bote, que si habían jutías en el cayo, y me dice, bueno, ahí en el Cayo Fragoso está la jutía conga y la jutía rata. Le digo, ¿cómo la jutía rata? Y dice, sí, la jutía rata, es una jutía pequeña que larga el rabo. Bueno, me sorprendió, pero cuando llego a la cooperativa, que le empiezo a preguntar a los pescadores, todos los pescadores conocían a la jutía rata. De manera que le dije a Saya, oye, mira, tenemos que ir a ver, nos vamos mañana, pero vamos a posponer un día. Hablamos con el Manquito, hicimos una expedición corta al Cayo Fragoso a ver si aparecía la famosa jutía rata. Efectivamente, fuimos allí, cogimos 4 ejemplares. Había conga también, cogimos la conga, cogimos 4 ejemplares, que resultó la jutía rata que describió Varona, Caplomes auritus, que la tengo aquí. Bueno, esta fue la que le dije que apareció en el Cayo Fragoso, que es la jutía rata. Parece una rata grande, que esa famosa jutía, todo el mundo la conocía allí, menos nosotros, que dice cuando la coge, larga el rabo. Bueno, entonces, uno de los pescadores de allí, cuando vio la jutía, me dice, usted sabe que en los cayos de San Felipe hay otra jutita que le dicen jutita de la tierra, que es igual que esta. Con esas noticias doy una expedición a la Coloma a averiguar, y entonces empiezo a preguntarle a todos los pescadores y ningún pescador sabía nada de eso, pero me dicen que había un pescador viejo que a las 12 del día iba a almorzar todos los días en la cooperativa pesquera. ¿Usted por casualidad ha oído hablar de la jutillita de la tierra?
en la arena del Cayo, el Cayo que era arenoso, vivían en la arena, principalmente en las cuevas. Vivían en cuevadas casi siempre y por la noche se pasaban para los manglares. Y me dice, ¿cómo no? Y varias que me he comido. Y dice, ¿cómo? Sí, yo no sé si habrá ahora jutillita o no, pero hace décadas atrás viví en el Cayito, me explicó, y dice, pues perfecto. Hicimos una expedición en Cayo San Felipe a buscar y efectivamente, cuando llegamos allí había una guarnición militar y entonces el teniente, yo le pregunté que veníamos a buscar una vez y dice, no, nosotros llevamos aquí 11 meses y aquí no hay judías. Y dice, oye, pues si a mí me dijeron que había, no, pues nosotros hacemos inclusive guardias en la costa y aquí nadie ha visto judías. Y dice, bueno, si aquí queda alguna judía, esa yo la encuentro. Efectivamente, cogieron 3. Cogieron 3 jutillas, bueno, la llevamos, la bananera la describió, fue la jutillita de tienda. Después hice otra expedición más con el fin de coger más, y se cogieron 3 ejemplares más. En la hierba cortadera, en los Cayos de San Felipe, en la cual yo le hablé, que fuimos varias veces, inclusive con Merovide aquella vez y ya no la encontramos, la San Felipense. Después pasaron 3 o 4 años y yo seguí yendo a otros Cayos y entonces una de las veces fui para ver si localizamos, ya yo había ido primero una vez a ver si veía y no vi más judías, había desaparecido la guarnición militar, el Cayo estaba lleno de ratones. Ocurre algo interesante, los ratones esos estaban después que llegó la guarnición militar. Antes de llegar la guarnición militar, ahí no había nada, estaban las judías nada más. Después que va la guarnición militar allí, se restablece una población de ratones. Y cuando se va la guarnición militar, nos enteramos que debido a los ratones y los mosquitos, pues le prendieron fuego a muchas de las partes del Cayo y eso posiblemente haya diezmado las pocas que había. Y cuando yo fui con Merovide, pues no encontramos nada, porque fue Ana Aire Frías también con nosotros, que es profesora de la universidad allí, y no encontramos nada. Entonces, en definitiva, se dio hasta el momento como desaparecida, extirpada, ¿no? La jutilla así que estaba la de Cayo Largo ya extirpada, por suerte la de Cayo Fragoso está bastante bien. No tuvo ese problema, allí nadie va, inclusive investigadores del Instituto de Zoología, años posteriores, creo que hicieron una siembra en uno de los cayos cercanos de allí. Entonces pasó el tiempo y siguió pasando el tiempo. Marona me dijo a mí que el doctor Rivero de la Calle, trabajando allá, le habían dicho que había una jutía en los cayos al sur del Golfo de Ana María. Entonces fui yo con Felino González, el taxidermista, y Felino González allí cogió una población como 13 ejemplares de judías, a las cuales llegaron vivas aquí al zoológico. Marona la describió y era otra nueva especie de judía que fue el conguino. Así que era otra especie más, que eran mucho más chiquitas. Ahí con Jorge de la Cruz se estudiaron los hábitos, viven en mangles, algo muy parecido su sistema de vida a la judía rata. Como le dije, en la década de 60 y 70 nadie iba a los Cayos. Entonces conmigo trabajaban, me iba mucha gente siempre del INTUR, que trabajaban y iban haciendo, y me empezaban a hablar de las playas de Varadero y la playa de tal lado, y la playa del sur de Isla Pino, y que oye, caballero, ninguna playa de esas es tan buena como las Cayos Santa María y las Cayos de... Yo al hacer levantar la propaganda de esos Cayos, efectivamente empezaron a ir y se dieron cuenta que las playas de Cayo Santa María, la de Cayo Fragoso, la de Cayo Coco, y empezaron a hacer los pedraplenes. Entonces ya a los pedraplenes ya ocurre una situación que el tiempo dirá qué situación habrá en relación con la fauna. Se sabe perfectamente, ya se lo expliqué cuando existen poblaciones que se introducen, ya ahora ya son introducidas por el hombre prácticamente, porque usted al construirle un pedraplén, pues ellos tienen un puente que ya van de un lado al otro. Y con el tiempo no se sabe cuál será el destino de todas esas poblaciones, pero por lo pronto ha habido una serie de cambios notables en las partes acuáticas. Hubo un tiempo que desaparecieron los camarones o vinieron los camarones, algo de eso, una de las dos cosas hubo. No había lo que existía y vino otra, pero bueno, con el tiempo dirá. Ahora están haciendo muchos estudios en el archipiélago del norte, así que se podrá hacer una comparación comparando las poblaciones que existen actualmente con las de las décadas del 60 y del 70 para ver si se han diezmado y si quedan algunas. Por lo pronto yo sé que en el Carpintero Verde, sí, la de Cayo Coco, en la cual yo había descrito como una raza distinta, prácticamente
ha sido marginada por la que vive en Cuba, que es más grande. Claro, al ir allá, pues la absorbió. Sin embargo, en el Cayo Paredón Grande quedaban una pequeña población remanente de esa población. Pero eso le estoy hablando hace ya 10 años. Yo no sé si habrá pedra plena en Cayo Paredón Grande, pero yo me imagino que a la larga ya esa raza desaparecerá, igual que todas las razas de los cayos. Y entonces muy interesante las razas que existen de Chipojo, de ahí de los Cayos, cada Cayo Coco, Santa María, Las Brujas, Guillermo, tienen una población de Chipojo azules, que son completamente distintos y no se han estudiado todavía hasta qué punto, inclusive se han descrito las razas, la de Santa María es una raza, la de Cayo Coco es otra, queda por describir las otras. Pero eso lo haremos en el futuro, Luis Díaz y yo, que estamos haciendo en estos momentos los reptiles de Cuba, y una de las cosas que incorporaremos al libro es el estudio de estas poblaciones ya comparadas con DNA, que cuando en esta época no existían DNA, ahora el DNA es el ADN, como le llaman, que va a ser una herramienta importantísima para poder ver las diferencias entre las distintas poblaciones e inclusive darnos a conocer si estas poblaciones azules de los Cayos son en realidad una especie o son razas geográficas de la isla principal. Si le alteran, están expuestas a desaparecer también. Pero por suerte hay cierta ventaja que antes no existía. En la década del 60 había solamente 3 o 4 reservas naturales en Cuba. Con el hallazgo de todas estas distintas poblaciones de especies nuevas que se han ido encontrando, ya sea de jutías, de reptiles, como insectos, aves, etc., pues se han creado una serie de refugios forestales en toda la isla y en los mismos cayos, en lo cual han aumentado. Esos refugios forestales tienen una organización completa con guardabosques y las cuales se supone que están mucho más protegidas. Al menos ya los cazadores furtivos saben que están protegidos esa zona. Y eso protege a esos lugares vulnerables cuando son pequeños, que se puedan mantener con el tiempo. De la otra manera tenderían a desaparecer, porque a la vez que empiezan a hacer conuco y da la casualidad, por ejemplo, se dio el caso con una especie que yo le dediqué el nombre de gunlach, el Anolis Juan Gunlachi, que es una Anolis de hierba. Cuando yo la fui a coger ahí a la finca Ceres, al sur de Cárdenas, allí la encontré con Luis Moreno, como posteriormente fui otra vez y no la encontré. Y como 20 años después fue Luis Moreno en el mismo lugar, con este a buscarlo, tampoco la encontraron. Es decir que, porque la zona donde la habían hecho la habían deteriorado completamente, pero yo hice un viaje, no hará menos de 5 años, y me fui al mismo lugar, me acordé del lugar donde fui y la redescubrimos. Ahí estaba. Lo que pasa es que no estaban, ya estaban, ahora es muy difícil localizarla, porque están más diseminadas, le tumbaron la cobertura que tenían y entonces ya se han refugiado a la orilla de un riachuelo que hay y de unos montecitos ahí pequeños. Pero igual que ocurre eso, o puede ocurrir con otros tipos de poblaciones que uno no haya determinado. De ahí la importancia que tiene la conservación de los lugares donde se sepa, donde existen poblaciones endémicas locales. Por suerte, ahí los trabajos están publicados, hay una serie de organizaciones que están trabajando en eso, especialmente en la callería de Sabana Camagüey, es decir, que ya eso es una ayuda, porque ya al haber personas trabajando en eso, ya hay más monitoreo, ya hay más posibilidades de mantener lo que queda. De la otra manera, están ahí al albedrío sin saber qué puede ocurrir. Pero en ese sentido podemos decir que están mucho más favorecidas para la supervivencia. Es a nivel mundial el trastorno que existe en relación con las poblaciones. Pero el futuro, ya le dije, el futuro, mientras estén monitoreadas y no se destruyan los hábitats donde están, no tienen por qué desaparecer. Todo depende de que se mantengan los hábitats naturales donde ellos están. Si eso existe, pueden perdurar y hay muchas de ellas que ya están por lo menos aseguradas. Mira, la jutía que le hablé de Cayo Fragoso y todos esos lados, eso están aseguradas. Las demás habría que ver. Nosotros hemos hecho múltiples estudios de jutía. ¿En qué nos centramos? Ya que, como bien habló Garrido, ¿no? Ellos se centraban, este grupo magnífico, se centraba en la sistemática o taxonomía de la jutía. Nosotros nos centramos entonces en la ecología de algunas de estas jutías.
Algunas precisamente por estar en lugares más inaccesibles obtuvimos muy poca información. Pero bueno, conocimiento básico para la conservación de estos animales, que era la distribución y la abundancia, sí se obtuvieron. Por ejemplo, se hicieron estudios muy buenos durante varios años de la distribución de la jutia rata y de su abundancia. Y se descubrió, entre otras cosas, que se fue moviendo del centro del Cayo hacia las zonas arenosas. O sea, construía su refugio o nido, como le llaman, que son construcciones comunales de ramitas, desde el centro del canal de Cayo Fragoso, único lugar donde vive, y se desplazó hacia las dunas. Ahí estudiamos entonces todo este desplazamiento, etcétera. O sea, se ha obtenido bastante información que nos ha permitido instrumentar programas de manejo adecuado, porque nosotros insistimos en que cuando se haga un estudio de estos aspectos, sirva entonces de base para los planes de manejo de la especie, porque nada resolvemos, bueno, la justicia vive aquí, bueno, ¿y eso para qué sirve? Para salvar la especie. Si es una especie que no está en peligro, magnífico, conocimiento científico puro, pero este conocimiento debe de servir en el caso de las especies amenazadas, además, para instrumentar programas de manejo que logren salvarla. Y estos conocimientos fundamentales, repito, de distribución y abundancia son esenciales. El último estudio que hicimos fue qué animales son los que más aparecen en los monitoreos de las áreas protegidas. El número 1, la jutia conga. Que prácticamente todas las áreas protegidas tienen algún tipo de monitoreo con la jutia conga. La pregunta lógica, bueno, ¿y por qué se integra la jutia conga? Ya lo dije, tiene 3 valores fundamentales. El valor ecológico, posiblemente la jutia ayuda al reciclaje de los nutrientes del bosque. El valor económico, o sea, la jutia de forma sostenible se puede explotar como explotación de subsistencia. Pero además, en caso de algún desastre ecológico, las jutias pueden servir como reserva para casos extremos, alimentar a la población. Y folclórico, porque bueno, decididamente las leyendas sobre las jutias son fabulosas. El nombre de conga viene de que justamente se decía que los negros congos eran un poco menos, valentones o guapos que los carabalí. La jutia carabalí es muy difícil de tener en cautiverio, es más guapa, mientras que la jutia conga se adapta perfectamente al cautiverio. Anécdota simple, la mayoría de los campesinos y pescadores me dicen, empecé con 4 jutias y ya tengo 80. Pero esto es un animal maravilloso. Y si hubiera que buscar algún mamífero simbólico de Cuba, yo creo que la jutia conga es la ideal. Si bien se mantiene aún la tradición de hacer énfasis en la conservación de especies particulares como el carpintero real, la grulla o el almiquí, de lo que se trata actualmente es de conservar la biodiversidad de manera integral mediante los estudios de los ecosistemas, la realización de inventarios, monitoreos e investigaciones sobre la biodiversidad de grupos representativos, la elaboración de metodologías sobre el manejo adecuado para la protección de las especies amenazadas y de los ecosistemas, el estudio e implementación de técnicas ex situ, es decir, fuera del área natural de una especie determinada, el fortalecimiento y ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como garantía de la conservación in situ. Según el Estudio Nacional de Diversidad Biológica, realizado en 1995, Cuba cuenta con al menos 32.080 especies conocidas y se estima que pueden existir 86.946. Bueno, pasado, presente y futuro de la biodiversidad cubana. Bueno, el pasado casi todos lo conocemos. El primer impacto fueron los españoles, acabaron casi con todo el monte cubano y las maderas preciosas, entre otras, fueron a parar al Escorial. El presente actual, estamos haciendo todo el esfuerzo posible por salvar lo que queda de la biodiversidad cubana, sobre todo en forma de áreas protegidas a través de las principales instituciones, la de la Academia de Ciencias, que es el Centro Nacional de Áreas Protegidas, y del Ministerio de Agricultura, que es la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. Estamos tratando de salvar sobre todo especies, ensamblaje de especies, es decir, aves acuáticas, grupos de insectos, fauna de las cavernas y ecosistemas. Básicamente, por ejemplo, ecosistemas manglares y arrecifes de coral y los bosques.
Se han hecho esfuerzos, gente, a través sobre todo del monitoreo de estas entidades que representan la biodiversidad cubana, la cual se concentra sobre todo en las montañas. Pero desgraciadamente hacen falta recursos, tenemos que ubicarnos en la realidad, somos un país en vía de desarrollo y bloqueado, en parte gran culpa de la pérdida de nuestra biodiversidad se debe al bloqueo, ya que realmente muchas instituciones, no solo americanas, norteamericanas, sino de otros países quieren colaborar con Cuba, pero el bloqueo no los deja. El futuro, bueno, justamente dependerá, entre otras cosas, de la formación que le demos a los técnicos, de la educación ambiental que sea efectiva, porque lamentablemente a veces se hace una educación ambiental muy intensiva entre los jóvenes, entre los niños, mejor dicho, no se focaliza en los jóvenes y adultos. Cuando esos niños crecen prácticamente olvidan muchas veces estos preceptos, pero yo creo que realmente los cubanos sí han podido con todos los problemas. Y yo creo que comparado con el pasado hemos dado un salto bastante gigantesco en materia de conservación de la biodiversidad. Evidentemente, si me dicen que le diera una calificación, bueno, no hemos llegado al 100%, quizás estaríamos en 60, en el 80%. Pero sí, yo he ido a todas las reuniones, a muchos talleres de estos organismos que mencioné y realmente ellos hacen enormes esfuerzos porque realmente se conserve la biodiversidad. Nuestra biodiversidad está marcada por dos aspectos básicos: su carácter insular y el alto endemismo entre muchos de sus grupos sistemáticos, ello como una incuestionable resultante de la insularidad. La biodiversidad insular, a diferencia de la continental, se caracteriza por especies con poblaciones numéricamente pequeñas, inferior riqueza de especies, limitada habilidad para competir con especies invasoras, gran diversificación de algunos grupos como las palmas del género Copernicia y los lagartos del género Anolis, pobreza de algunos grupos como los mamíferos y las serpientes, ocupación de un mayor espectro de hábitat y de uso de recursos, el alto endemismo. Esta última característica es un sello distintivo de nuestra biodiversidad. Baste decir que el 93,4% de los anfibios y el 75,2% de los reptiles son endémicos. Asimismo, se estima que cerca del 50% de las 6.700 plantas con flores que viven en Cuba son endémicas. Evidentemente, la biodiversidad cubana es asombrosa y digna de admirar no solo por los biólogos y naturalistas. Ha sido fuente de inspiración para pintores, músicos y poetas. Mucho podemos agregar, pero lo dicho es suficiente para convencernos de que nuestra biodiversidad insular y eminentemente endémica merece ser conservada por su valor en sí y por todos los valores que encierra, sobre todo porque ella es parte integral de nuestro patrimonio cultural, el cual ha de ser legado a las futuras generaciones para su disfrute y orgullo bajo el compromiso moral de conservar siempre tan valioso tesoro.